¿Y si la Biblia no fuera solo un libro, sino un mapa codificado del alma humana? Imagina que cada narrativa, cada verso, cada imagen oculta entre las líneas estuviera, en realidad, señalando algo que va mucho más allá de las páginas. Una invitación silenciosa pero irresistible a atravesar la superficie de las palabras y sumergirse en el corazón del misterio. Leer la Biblia con los ojos del alma es más que interpretar historias antiguas. Es entrar en un diálogo secreto con símbolos que atraviesan milenios, portadores de un poder capaz de transformar, sanar y dar sentido a la existencia. Estos símbolos no son adornos literarios, son llaves que abren puertas internas hacia dimensiones de la conciencia que a menudo olvidamos que existen. En el lenguaje de las Escrituras encontramos múltiples formas simbólicas, metáforas que expanden el pensamiento, mitos que condensan verdades arquetípicas, tipologías que conectan pasado, presente y futuro, y el lenguaje apocalíptico, lleno de imágenes que parecen sueños, pero que en realidad son mapas espirituales. La Biblia es en sí misma una biblioteca compuesta por géneros diversos, narrativas, poesía, sabiduría, profecías, evangelios y apocalipsis, y cada uno de ellos habla su propia lengua. En sus versos, los números también tienen voz: 3, símbolo de plenitud; 7, de perfección; 12, de totalidad; 40, del tiempo de prueba. Estructuras como los acrósticos, el paralelismo hebreo y el quiasmo revelan un cuidado literario que es, al mismo tiempo, estético y espiritual. Y aquí hay que tener cuidado. El sentido literal y el sentido profundo no se excluyen, se entrelazan. Es como si cada texto tuviera un cuerpo visible y un alma secreta, y el arte de leerlo consistiera en percibir cuándo la letra nos llama a penetrar en el espíritu que la inspira. Sin embargo, para leer estos símbolos sin perdernos en el laberinto de las interpretaciones, necesitamos comprender la gramática secreta que los organiza. Si cada símbolo bíblico es una llave, entonces la gramática del símbolo es el mapa que nos impide utilizarlas en puertas equivocadas. Interpretar no es inventar significados al antojo de la imaginación, es aprender a escuchar el lenguaje propio con el que el texto se ofrece, respetando el tiempo, el contexto y el sentido que porta. Existen 3 llaves fundamentales para esta lectura responsable. La primera es el contexto histórico. Cada símbolo nace dentro de una cultura concreta. El desierto, para un hebreo del siglo VIII a.C., no es solo arena y calor, sino el espacio del encuentro con Dios y de la prueba decisiva. La segunda es la coherencia canónica. Un símbolo no flota aislado, dialoga con otros textos y se enraiza en una red de significados que atraviesa la escritura. La tercera es la resonancia existencial. Un símbolo está vivo cuando habla a la experiencia humana, despertando reconocimiento y transformación. En la tradición cristiana, esta lectura simbólica ganó cuerpo y autoridad. Filón de Alejandría tendió el puente entre el pensamiento bíblico y el platonismo, usando la alegoría como herramienta para revelar sentidos ocultos. Orígenes, en el siglo III, hablaba de 3 niveles de lectura: cuerpo, alma y espíritu, indicando que la escritura educa no solo el intelecto, sino a toda la persona. Y Agustín, en De Doctrina Cristiana, recordaba que el criterio último de la interpretación es la caridad. Si la lectura no conduce al amor, pierde su rumbo. La Edad Media heredó y refinó este legado en la llamada cuadriga, sentido literal, lo que el texto dice como historia; moral, lo que enseña para la vida ética; alegórico, tipológico, cómo apunta a Cristo y a la Iglesia; anagógico, lo que proyecta hacia la esperanza última. Piensa en la travesía del Mar Rojo. Para Israel fue la huida real de la esclavitud. Para nosotros también puede ser valentía ética frente al miedo, paso bautismal hacia una vida nueva y promesa de liberación definitiva. Es dentro de esta gramática y de esta tradición que autores modernos hallaron nuevos horizontes para la lectura simbólica, y entre ellos, un psiquiatra suizo vio en la Biblia un drama profundo de la psique humana.
Para Carl Gustav Jung, la Biblia no es solo un registro de la relación entre Dios y el hombre. Es también un vasto espejo de la vida interior, donde los dramas espirituales revelan, de forma simbólica, los dramas psicológicos que cada ser humano vive. En las páginas de las Escrituras, Jung identificó arquetipos, patrones universales de la psique, que aparecen repetidamente en sueños, mitos y leyendas de todas las culturas. La sombra, con su carga de aspectos rechazados de nosotros mismos, el anima y el animus, expresiones internas de lo femenino y lo masculino, el anciano sabio, portador de sabiduría ancestral, y el sí mismo, self, centro unificador de la personalidad, que él comparaba a un eje que une el cielo y la tierra. En Answer to Job, Jung examina uno de los libros más inquietantes de la Biblia, la historia de Job. Allí ve no solo la narrativa de un hombre probado hasta el límite, sino el registro simbólico de un encuentro doloroso con lo luminoso, aquello que es al mismo tiempo fascinante y terrible. La prueba de Job no es solo física o moral, es psíquica. Es la conciencia humana confrontándose con la complejidad y a veces la ambigüedad de la propia idea de Dios. Para Jung, este enfrentamiento no es destructivo, sino transformador. Es en la tensión entre opuestos, luz y sombra, divino y humano, donde la conciencia se expande. El viaje bíblico se convierte entonces en una metáfora de la individuación, el proceso por el cual el individuo integra sus partes fragmentadas y se acerca a su centro esencial. En el ámbito clínico, Jung veía los símbolos bíblicos como herramientas vivas. Funcionaban como puentes entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a los pacientes a traducir imágenes oníricas y experiencias interiores. Prácticas como la imaginación activa permitían que la persona entrara en diálogo con estas figuras, del mismo modo que se dialoga con las narrativas sagradas, no para explicarlas, sino para dejar que actúen sobre el alma. Pero Jung no fue el único en ver en la Biblia una arquitectura simbólica. Un crítico literario canadiense, Northrop Frye, percibió en ella no solo un drama de la psique, sino el cimiento metafórico de toda la cultura occidental. Para Northrop Frye, uno de los críticos literarios más influyentes del siglo XX, la Biblia es más que un libro religioso. Es el gran código que ha moldeado el lenguaje, la imaginación y las estructuras narrativas de Occidente. En The Great Code, The Bible and Literature and Words with Power, Frye sostiene que las escrituras funcionan como un vasto sistema de metáforas interconectadas, una red de imágenes que atraviesa siglos e inspira incontables obras de arte, literatura y pensamiento. Identifica imágenes matriz que aparecen y reaparecen en múltiples contextos. El jardín como lugar de origen y plenitud, la ciudad como espacio de orden o corrupción, la montaña como punto de revelación, el río como flujo de vida, la luz como símbolo de verdad y presencia divina. Estas imágenes no son meros adornos, son estructuras simbólicas que organizan la manera en que pensamos y sentimos el mundo. Frye también propone que la Biblia se desarrolla en 4 grandes modos: ley, el establecimiento de un orden moral y social; sabiduría, la reflexión sobre la vida y sus paradojas; profecía, el llamado a la transformación y la justicia; evangelio, la revelación de la buena nueva y la promesa de redención. Esta secuencia, según él, no es solo teológica, sino también narrativa, creando un arco que va de la creación al cumplimiento. Cada símbolo, al aparecer en diferentes momentos, es reinterpretado y enriquecido por el contexto. La montaña del Sinaí no es la misma que la de la Transfiguración, aunque comparten el mismo eje de significado. Para Frye, comprender esta red simbólica es comprender la propia cultura que hemos heredado. Las palabras e imágenes de la Biblia se han convertido en un vocabulario universal que todavía estructura nuestras historias, nuestros discursos e incluso nuestros sueños. Y es en ese vocabulario donde encontramos llaves para descifrar no solo textos antiguos, sino a nosotros mismos. Y ahora, armados con estas dos perspectivas, la psique de Jung y el código cultural de Frye,
podemos adentrarnos en el bosque vivo de los símbolos bíblicos, explorando cómo hablan, se transforman y continúan moldeándonos. Entre todos los símbolos de la Biblia, algunos atraviesan la narrativa desde el Génesis hasta el Apocalipsis como hilos dorados. No solo repiten imágenes, acompañan al lector como guías silenciosos, ofreciendo nuevas capas de sentido en cada reencuentro. El árbol y el jardín. Al principio, un jardín, el Edén, con dos árboles centrales, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. El jardín es el espacio de la inocencia, pero también de la elección. Los salmos hablan del justo como árbol plantado junto a corrientes de agua, y al final de la visión apocalíptica, el árbol de la vida reaparece, ahora como fuente de sanidad para las naciones. Para Jung, el árbol es un axis mundi, el eje del sí mismo, self, que conecta cielo y tierra, espíritu y materia. Es símbolo de crecimiento interior e integración. Para Frey, el arco narrativo que va del Edén a la Nueva Jerusalén es el paso del exilio al retorno, de la pérdida a la reconciliación. Las decisiones morales son frutos recogidos. Cultivar la vida interior es trabajar el propio jardín. El agua, desde el espíritu que se movía sobre las aguas, en el caos primordial hasta el río de la vida que fluye de la nueva creación, el agua es símbolo de origen, purificación y renacimiento. El mar abierto en el Éxodo es liberación. El bautismo en las aguas del Jordán es el paso hacia una nueva identidad. Psicológicamente, el agua remite al descenso al inconsciente, territorio de riesgo, pero también de revelación. Los rituales de purificación, físicos o espirituales, reflejan la necesidad de limpiar no solo el cuerpo, sino también las narrativas internas que nos aprisionan. El desierto. El desierto bíblico es más que un paisaje árido. Es escenario de encuentro y prueba. Lugar donde Israel aprende a depender de Dios, Éxodo, donde el profeta Oseas habla del llamamiento amoroso y donde Jesús enfrenta la tentación. En psicología, el desierto simboliza la soledad fecunda, espacio de duelo y reconstrucción. Es donde nos desapegamos de las distracciones y nos enfrentamos a nosotros mismos. Prácticas como el silencio y el ayuno de estímulos funcionan como desiertos interiores, capaces de revelar lo que realmente importa. Y así como el desierto, el agua y el árbol moldean la narrativa y el alma, otros símbolos, montañas, luz y sombra, cuerpo y templo, continúan revelando paisajes aún más altos y profundos. La montaña. En la Biblia, la montaña es el lugar donde cielo y tierra parecen tocarse. Es en el Sinaí donde Moisés recibe la ley, en la cumbre donde la nube envuelve la presencia divina. Es en el monte donde Jesús proclama el sermón del monte, y en lo alto del monte de la transfiguración, donde la gloria se revela a los discípulos. La montaña es símbolo de visión elevada, pero también de peso de responsabilidad. Subir es conquistar claridad, bajar es llevar esa claridad al valle, donde la vida real ocurre. Es metáfora del camino espiritual, ver más lejos para actuar mejor. Luz y sombra. En el principio, Dios dice, sea la luz, inaugurando la distinción entre luz y tinieblas. El salmista canta, el Señor es mi luz y mi salvación, mientras el evangelista Juan afirma, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Para Jung, la luz solo es auténtica cuando reconoce la existencia de la sombra. Trabajar la sombra, los aspectos negados y reprimidos de nosotros mismos, es parte esencial de la sanación interior. Sin ello, corremos el riesgo de cultivar una positividad tóxica que ignora la noche del alma. La verdadera luz bíblica es revelación que ilumina, pero también coraje para mirar hacia adentro y confrontar lo que preferiríamos ocultar. Jesús, en Juan 2:19-21, habla de su propio cuerpo como templo. Pablo, en 1 Corintios 6:19, afirma que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en Efesios 2:21-22, la comunidad es descrita como edificio vivo,
construido para ser morada de Dios. El cuerpo, aquí, no es un obstáculo para la espiritualidad. Es su lugar de encarnación. Cuidar el cuerpo es honrar el templo. Cuidar los vínculos es edificar la comunidad. La espiritualidad bíblica es concreta. Se manifiesta en el toque, en el alimento, en el descanso, en el límite saludable. La ética encarnada reconoce que no se ama a Dios solo con palabras, sino también con gestos que sostienen la vida. Al comprender el alcance de estos símbolos, queda la pregunta: ¿cómo podemos hoy leer la Biblia de forma simbólica sin perder el rigor ni la profundidad y permitir que hable a nuestra propia transformación? Leer la Biblia de manera simbólica es, al mismo tiempo, arte y disciplina. No basta con la buena voluntad, se requiere método, cuidado y humildad ante el texto. Entre las herramientas más eficaces está la Lectio Divina, un camino de 4 pasos. Leer, acoger el texto tal como es, sin prisa. Meditar, masticar las palabras, dejar que resuenen. Orar, responder a Dios a partir de lo que ha sido revelado. Contemplar, descansar en la presencia, dejando que el sentido descienda al corazón. Otra práctica es la imaginación activa, como sugería Jung. Entrar en la escena bíblica, observar, interactuar con personajes y símbolos, pero siempre con salvaguardas psíquicas y espirituales. El diario simbólico también es poderoso. Registrar el símbolo que ha tocado, los pasajes en los que aparece, el impacto que generó y la acción concreta que inspira. Y por último, la tríada de verificación: texto, tradición y transformación. Si algo no resuena en estos 3 ejes, quizá deba ser revisado. Pero hay riesgos. El primero es la eisegesis, forzar en el texto un sentido que éste no posee. El segundo, la espiritualización que borra el sufrimiento concreto. El tercero, la psicologización superficial que reduce misterios profundos a meras categorías mentales. Los antídotos se encuentran en el método histórico crítico, en la comparación entre textos, en la escucha comunitaria y en el acompañamiento espiritual o terapéutico cuando sea necesario. Como recordaba Agustín, el criterio último es la caridad. Si la lectura no nos hace más amorosos, algo ha salido mal en el camino. Y así, volvemos al inicio. La Biblia, más que un libro, es un mapa abierto. Cada símbolo es una brújula que apunta hacia adentro y hacia lo alto. Leer con los ojos del alma es permitir que la letra toque la carne, que lo antiguo hable al presente, que la historia se convierta en nuestra propia historia. Si este video trajo luz a tu camino, dale like y suscríbete al canal para seguir explorando conmigo los misterios y símbolos que transforman vidas.